A ver, si pensamos en los grandes gigantes de la ciencia, hay un nombre que siempre sale a relucir: Galileo Galilei. Y es que su historia, va mucho más allá de las estrellas y los planetas. Es, en realidad, la historia de un choque de trenes, el choque entre lo que se puede ver y tocar y lo que dictaba la autoridad. Un choque que al final cambió para siempre cómo nos vemos en el universo. Vamos a situarnos. Es el 22 de junio de 1633. Hay que imaginarse la escena. El científico más famoso de toda Europa, un hombre ya de 69 años, arrodillado, y con una voz que seguro que estaba rota, renuncia a todo el trabajo de su vida. Niega que la Tierra se mueva alrededor del Sol. Para la Iglesia, claro, en ese momento parecía una victoria total y absoluta. Y claro, la pregunta cae por su propio peso. ¿Cómo es posible? ¿Cómo el mayor científico de Europa acaba en una situación así, tan humillante? Pues para entenderlo no queda otra que rebobinar la cinta. Vamos a irnos al principio de todo. Vale, pues nos vamos a Pisa, año 1564. Allí nace Galileo. Y desde bien pequeño era un auténtico torbellino de creatividad. O sea, lo mismo te diseñaba un juguete que se ponía a tocar el órgano o escribía poemas. Un artista. Pero, ojo, detrás de todo ese arte ya se escondía su verdadero don, su genialidad. Una capacidad para observar las cosas que no era normal. Resulta que estaba estudiando medicina, aunque la verdad es que la carrera le aburría soberanamente. Y un día, en plena misa, algo me llama la atención. No era nada del otro mundo, ¿eh? Solo una lámpara, de esas que cuelgan del techo, que se balanceaba por las corrientes de aire. A veces el balanceo era muy amplio, otras veces más cortito. Una escena de lo más normal, que todo el mundo pasaría por alto. Pero claro, no todo el mundo era Galileo. Y aquí, en este detalle, es donde vemos al genio en acción. ¿Qué hizo? Pues usó su propio pulso como si fuera un cronómetro para medir cuánto tardaba cada oscilación, y lo que descubrió fue increíble. Le dio completamente igual que el balanceo fuera muy grande o muy pequeño. Cada vaivén tardaba exactamente lo mismo. Acababa de descubrir, sin más, la ley del péndulo. Y con ella, algo mucho más grande. Un método nuevo, revolucionario. La idea de que hay que confiar en lo que se mide y se observa, por encima de todo lo demás. Bueno, pues esta forma de pensar, este espíritu de lo veo, lo mido, lo creo, se lo llevó con él cuando empezó a trabajar como profesor en la Universidad de Pisa. Y como era de esperar, no tardó mucho en chocar de frente con las ideas que llevaban aceptándose, pues casi 2000 años. A ver, en aquella época el mandamás de la física era Aristóteles. Y punto. Llevaba siéndolo siglos. Aristóteles decía que un objeto más pesado cae más rápido que uno ligero. Y oye, a primera vista tiene lógica, ¿no? Una pluma cae mucho más despacio que una piedra. Pero Galileo sospechaba que ahí había gata encerrado. Para él, la clave no era el peso, sino la resistencia del aire. Y para demostrar que tenía razón, aquí es donde entra la famosa leyenda. Se cuenta que hizo uno de los experimentos más visuales de la historia. ¿Qué hizo? Se subió a lo alto de la torre inclinada de Pisa, nada menos, con 2 vanas de cañón, una de hierro y otra de madera que pesaba 10 veces menos. Y allí, delante de todos los profesores y estudiantes, la soltó a la vez. El resultado fue demoledar. ¡Zas! Las dos tocaron el suelo exactamente en el mismo instante. Aristóteles se equivocaba, y Galileo, con solo 27 años, acababa de tumbar 2000 años de autoridad. Claro, esta osadía le acabó costando el trabajo en Pisa, pero bueno, le sirvió para conseguir uno mejor en Padua. Y fue justo allí en Padua donde empezó a oír rumores sobre un nuevo invento que venía de Holanda, un invento que iba a cambiar su vida y nuestra forma de ver el universo para siempre. Y aquí es donde vemos de nuevo la genialidad de Galileo. Porque, a ver, él no inventó el telescopio, pero fue el único que pensó, oye, ¿y si con esto, en vez de mirar barcos en el horizonte, miramos para arriba? Mientras todo el mundo lo veía como un trasto para la guerra o el comercio, él lo apuntó a los cielos, y así convirtió una herramienta en una ventana al mismísimo universo. Y lo que vio a través de ese tubo fue simplemente alucinante. Descubrió que la Luna no era una esfera lisa y perfecta como se creía. No, tenía montañas y cráteres como la Tierra. Vio que el Sol, el perfecto Sol, tenía manchas. Se dio cuenta de que Venus tenía fases igualito que la Luna. O sea, cada una de estas observaciones era un puñetazo directo a la idea de que los cielos eran perfectos e inmutables. Pero lo gordo, lo más gordo, estaba todavía por llegar. 4. Solo el número 4. Un simple número que estaba a punto de hacer temblar los cimientos de todo el pensamiento humano. Eran 4 pequeños puntos de luz que vio orbitando alrededor de Júpiter. Noche tras noche estuvo ahí, observando, apuntando. Y no había lugar a dudas.
Eran lunas, lunas que giraban alrededor de Júpiter. Y aquí viene lo importante. Si había cuerpos en el cielo que giraban alrededor de Júpiter, entonces, y esto era una bomba, no todo en el universo giraba alrededor de la Tierra. Galileo, entusiasmado, invitó a toda la élite de Roma. «Mirad por el telescopio, comprobadlo con nuestros propios ojos». ¿Pero qué pasó? Pues que se encontró con un muro, una resistencia brutal. Muchos, directamente, se negaron a mirar. Su argumento era de locos. Decían que si no se podía ver a simple vista, es que no existía. Algunos llegaron a decir que su telescopio era cosa del demonio. A partir de este momento, el choque de trenes era ya inevitable. Galileo empezó a defender sin tapujos las ideas de Copérnico, eso de que el Sol estaba en el centro del sistema. Claro, en 1616 la Iglesia dijo que eso era herejía. Y punto. Galileo guardó silencio unos años, pero al final no pudo más y publicó su gran obra, donde no solo defendía a Copérnico, sino que se reía un poco de sus oponentes. La respuesta no se hizo esperar. La Inquisición lo convocó a Roma. Y así volvemos al principio, a esa sala en Roma con un Galileo anciano y de rodillas. Pero ojo, que nadie piense que su historia acaba aquí, con esta humillación. Ni mucho menos, su verdadero legado es algo mucho, mucho más grande que unas lunas o unas manchas en el sol. Seguramente es solo una leyenda, pero es una leyenda fantástica. Se dice que después de retractarse, Galileo murmuró por lo bajo «Eppur si mueve», o sea, y sin embargo se mueve. Sea verdad o no, la frase lo resume todo. Es el espíritu de la ciencia en estado puro. La verdad que se ve, la evidencia, no se puede callar por mucho poder que tenga la autoridad. Entonces la pregunta clave sigue ahí. ¿Por qué consideramos a Galileo un gigante, una figura tan fundamental en la historia del pensamiento? Es que la lista de sus logros es, de verdad, impresionante. Era un genio que tocaba todos los palos. Descubrió las leyes del movimiento, demostró que el aire pesa, diseñó un termómetro y algo que fue importantísimo, fue el primero en escribir sobre ciencia en italiano, en el idioma de la calle, para que lo entendiera todo el mundo, no solo los 4 sabios que sabían latín. Pero con todo y con eso, su mayor descubrimiento, lo más revolucionario que hizo, no fue una cosa que se pueda tocar. Fue una idea. Una forma completamente nueva de buscar la verdad. Galileo fue, básicamente, uno de los padres de lo que hoy llamamos el método científico. ¿Y qué es eso? Pues es una idea que hoy nos parece obvia, pero que entonces fue revolucionaria. Para entender el mundo, hay que combinar lo que observamos directamente, los experimentos que hacemos, con el lenguaje claro y sin trampas de las matemáticas. La idea de que da igual lo que digan los libros antiguos, lo que importa es lo que la propia naturaleza nos enseña si sabemos cómo preguntarle. Ese, y no otro, es su verdadero gran legado. Y al final toda esta lucha de Galileo hace ya 400 años nos deja con una pregunta que sigue totalmente vigente hoy en día. Vivimos en un mundo inundado de información, de opiniones. Cuando la evidencia, cuando los hechos chocan de frente con las creencias de siempre o con lo que dice la autoridad, ¿qué camino elegimos? ¿El de Galileo o el de sus jueces? La respuesta a esa pregunta, en el fondo, no solo define a la ciencia, sino que define la sociedad en la que vivimos.